la audiencia de esta tarde tenemos el privilegio de contar con el historiador Juan de la Cruz. Con él vamos a conversar sobre el 206 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez, su importancia histórica y el legado que nos deja a nosotros los jóvenes de la República Dominicana. Bienvenido, Juan, acá al Tribunal de la Tarde. Es un gran placer estar acá con ustedes y con el público radioyente y televidente, porque como estamos ya en la era de la multimedia, aunque sea una emisora de radio, también tenemos, ¿verdad?, televidentes que nos siguen tanto en el país como fuera de él. Bueno, Juan, a propósito del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, decíamos en la primera etapa del espacio que Duarte es el valor más importante de nuestra independencia y quisiéramos conocer, sobre todo para nuestra teleaudiencia, que nos puedas descifrar cuál fue ese rol fundamental que jugó Francisco de Rosario Sánchez para el proyecto de la independencia. Sí, es muy importante que los dominicanos conozcamos el rol determinante que jugó Sánchez en todo el proceso que condujo a la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Duarte confiaba plenamente en Sánchez y por eso cuando le tocó viajar o irse al exilio, puso en manos de Sánchez y de su hermano Vicente Celestino Duarte la conducción del proyecto revolucionario que haría posible la independencia de la República Dominicana. Y digo esto por el hecho de que Duarte fue un líder que supo forjar a su alrededor un conjunto de líderes que le dieron conducción al proyecto que él concibió en el 16 de julio del año 1838. Y uno de esos personajes clave lo fue Francisco de Rosario Sánchez, una persona que había nacido en una familia que anteriormente había sido esclava. Sus padres, Andrés Sánchez y su madre, Gregoria del Rosario, habían sido esclavos. Entonces eso todavía le da un nivel mayor al hecho de que Sánchez, procediendo de una familia sumamente pobre, como lo fue su padre Andrés y su madre Gregoria, pudo alcanzar niveles de educativo importantes que luego le permitieron, vamos a decir, defender en los tribunales de la República a personas muy importantes de la sociedad dominicana y al mismo tiempo luchar por la independencia de la patria frente a todos aquellos intentos de los gobiernos, primero de Jean-Pierre Boyer y luego de Charles Herart, de perpetuarse en el poder, de dominar esta parte de la isla de una manera, vamos a decir, permanente. Y Sánchez fue una figura clave en ese proceso, tanto que aunque algunos quieren regatearle a Sánchez la autoría del manifiesto del 16 de enero del año 1844, es decir, 13 días antes de que se proclamara la independencia, se emitió un manifiesto que fue elaborado por Sánchez, que lo presentó en este caso a varios de los independentistas, entre ellos Tomás Bobadilla y Ramón Matías Mella y otros que lo firmaron, pero el autor de este manifiesto, sin duda alguna, lo fue Francisco de Rosario Sánchez. Es decir, que antes de la proclamación de la independencia fue la figura que elaboró el manifiesto que sería la base o la primera constitución, podríamos decir, que sirvió al Estado Dominicano antes de lo que fue la posterior constitución de San Cristóbal. Es decir, que ese aporte de Sánchez en la definición de lo que sería la patria después de la proclamación de la independencia, previendo 13 días antes, hace público este manifiesto y al mismo tiempo es el que encabeza en la Puerta del Conde la acción, vamos a decir, decisiva por la independencia
cuando es la persona que iza la bandera nacional en lo que hoy es el altar de la patria, pero que en aquella época era la Puerta del Conde, que tenía, como sabemos, dos puertas a la entrada de la ciudad, una al norte, que es lo que hoy conocemos como la Puerta del Conde, y otra al sur, que fue donde Ramón Matías Mella tiró el trabucazo, conocido como la Puerta de la Misericordia. Entonces, Sánchez fue la figura que asumió el apostolado, la lucha por la independencia en ausencia de Duarte. Fue la figura clave en ese proceso. Fue la figura que junto a Mella logró incorporar a otros sectores, como fue el caso de Bobadilla, como fue el caso de los hermanos Santana, que Duarte ya había previamente conversado con ellos antes de ser perseguido por Charles Gerard y tener que irse al exilio, pero que Sánchez, siguiendo las orientaciones de Duarte, supo mantener el contacto con los hermanos Santana, Pedro y Ramón Santana, y asimismo la relación con Bobadilla, que era, todos sabemos, un gran tribuno, y que Sánchez, al ser abogado, también logró consolidar esa relación con Tomás Bobadilla, que le permitiría incorporar aquellos sectores que en principio no creían en la independencia de la República, y sin embargo Sánchez, Mella, el hermano de Duarte, Vicente Celestino Duarte, Manuel Jiménez y otros, se encargaron de convencer a esos sectores de la importancia de ser un Estado libre e independiente para poder hacer negocio con el mundo, para poder tener un país libre, soberano, sin sujeción a ninguna nación extranjera. Una pregunta que puede parecer obvia, pero la formulo porque muchos jóvenes en algún momento se la han hecho, y es de si todo este sacrificio de figuras como Francisco del Rosario Sánchez, de figuras como Juan Pablo Duarte, de figuras como Gregorio Luperón, de tantos héroes de nuestra independencia, de nuestra restauración, de nuestra nacionalidad, ¿valió la pena todo ese sacrificio? Y le pregunto, para que no se quede solo en la partecita de si valió la pena, sino también en algunos pensamientos de jóvenes que hasta se quieren ir del país por asuntos que conocemos de nuestro día a día y de nuestro atraso institucional. Pero hay jóvenes que decían, celebramos la restauración, esto lo vi yo en las redes, pero si no hubiese sido por la restauración, hoy fuéramos ciudadanos españoles y viviéramos mejor. Escuchen eso, hay gente que de verdad piensa así. Sí. Entonces le hago la pregunta, doctor, ¿valió la pena todo este esfuerzo? Quienes así piensan no conocen lo que ocurrió en ese periodo de la anexión. No saben que los dominicanos éramos considerados cuasi esclavos. Es decir, nos veían nuestra piel negra o mulata y nos despreciaban. Nos consideraban como si fuéramos esclavos porque ellos estaban acostumbrados en Cuba y en Puerto Rico a tratar a las personas de color negro y mulato como esclavos, maltratarlos, azotarlos. Entonces, lo único que les faltó a ellos cuando estaban dominando acá a los españoles fue coger como se dice, coger una vara y darnos golpe a los dominicanos. Lo cierto es que eso que hablan así desconocen las características de esa dominación que hizo España en este país, de tal manera que simplemente quiero responder que valió la pena. Si no hubiese sido por el sacrificio de tantos hombres y mujeres que el país ha tenido esa capacidad de producir, evidentemente lo que hoy somos no fuéramos ni sombra de lo que era. No estamos viviendo, como se dice, en un paraíso, pero tampoco estamos viviendo en un infierno comparado con lo que éramos durante los 22 años de Jean-Pierre Boyer y de Charles Gerard en primer lugar, y luego con lo que fue la anexión de nuestro país a España, que ahí la cosa fue peor, porque si bien es cierto que los haitianos mantuvieron un régimen, digamos, de oprobio, de terror en muchos casos, no es menos cierto que por lo menos abolieron la esclavitud. Pero en el caso de los españoles, cuando dominaron esta parte de la isla, de nuevo, tenían dos colonias de esclavos
que era Cuba y Puerto Rico, los cuales intentaron en varias ocasiones, vamos a decir, librarse del yugo opresor a través de lo que fueron, en este caso, el grito de Yara y el grito de Lares, el grito de Yara en Cuba y el grito de Lares en Puerto Rico, y aún así fueron prácticamente masacrados aquellos que participaron en esas dos acciones armadas por la independencia de ambos países. Sí. Y en el caso de Puerto Rico nunca pudo salir de su esclavitud hasta que Estados Unidos pasó en este caso de España a Estados Unidos. Y en el caso de los cubanos tuvieron que librar luchas muy cruentas, incluyendo a nuestro Máximo Gómez, que aquí luchó del lado de los anexionistas españoles, pero cuando llegó a Cuba y vio cómo era el sistema esclavista cubano, se arrepintió totalmente de haber estado del lado español y se colocó del lado de la lucha por la independencia de Cuba, primero con Manuel Céspedes y luego de la mano del apóstol José Martí, que vino y lo conquistó y lo convenció de que había que volver a luchar por Cuba, y efectivamente Máximo Gómez hoy es el líder más importante, el líder militar más importante del pueblo de Cuba, producto de esa acción. Es decir, que lo que así hablan y no ponderan los esfuerzos que hicieron Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, en este caso María Trinidad Sánchez, que fue fusilada por Santana al cumplirse el primer año de la independencia, y lo propio las acciones de otras mujeres no menos importantes, como lo fueron Rosa Duarte, como lo fue Juana Sartitopa, Petronila Grau en la batalla de Sabana Larga, y asimismo muchas otras mujeres que, como Concepción Bona, como Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, que fue la que aportó la casa para la primera reunión de la Trinitaria, y muchas otras que se sacrificaron para que fuera posible un país como el que hoy tenemos. Yo creo que quienes hablan así desconocen nuestra historia. Por eso lo importante de que en las escuelas, en las universidades se enseñe más historia dominicana. En el caso de las universidades, que hayan 2 niveles de historia dominicana para que no nos quedemos en la época colonial nada más, sino que conozcamos la época republicana hasta nuestros días. Y asimismo en la escuela de los niveles primario y secundario hay que hacer lo propio. Es decir, que valió la pena. No hay posibilidad de una persona que se precie de ser dominicana de ignorar los aportes que hicieron todos estos hombres y mujeres a lo que hoy somos como República Dominicana. Y en el caso de Sánchez, es importante decir que él no se quedó nada más como un apóstol de la independencia nacional, sino que él fue de los primeros que, cuando Pedro Santana anexó nuestro país a España, fue de los primeros que dio el frente y que se colocó de frente a esa ignominia cometida por Pedro Santana, y por eso dijo en su ocasión: entro por Haití porque no lo puedo hacer por otro lado, pero si alguien intentase mancillar su nombre, mi nombre, solamente quiero recordarle, yo soy la bandera nacional. Es decir, que con esto estaba diciendo Sánchez que él no era pro-haitiano, que él simplemente vio la posibilidad de combatir a la anexión a España a través de Haití, porque en ese momento el presidente haitiano Fabre Gefral estaba también en contra de la anexión. Sí. Y Fabre Gefral, incluso en uno de sus manifiestos, dice claramente que el pueblo dominicano había logrado separarse de Haití y que por eso ellos no estaban dándole el apoyo, porque ellos sabían que los dominicanos no estaban dispuestos de nuevo a estar sujetos a ninguna otra nación. De tal manera que Sánchez fue una figura clara en su pensamiento y claro en su acción. Por eso, cuando a sus compañeros de armas lo iban a fusilar, él dijo: el único responsable de haberlo conquistado para este proyecto soy yo. Fusílenme a mí, dijo él. Sí. A mis compañeros, exonérenlo de este martirio. Sin embargo... Y aún así
Santana y su gente no obtemperaron y fusilaron a Sánchez junto a 21 de sus compañeros. Sí, finalmente, Juan, como todos sabemos, Duarte, digamos, en lo que es la Primera República, el proceso de independencia estuvo fuera del país. Y aquí, pues, tanto Sánchez como Mella tenían su familia, hicieron vida en la República Dominicana e incluso dieron algunos pasos que fueron considerados como traición por parte de ellos, porque uno estuvo colaborando con Buenaventura Báez y otro que es Sánchez fue parte, digamos, de Pedro Santana, e incluso Sánchez firmó en un momento pues el protectorado francés, cediendo la bahía de Samaná. Digamos, esos acontecimientos podrían uno considerar que fue traición o que conllevó a Sánchez a ser parte de quien es considerado por muchos un traidor como Pedro Santana. Es importante lo que hemos leído a José Martí a propósito de él escribir un texto llamado Tres Héroes, refiriéndose en este caso a Simón Bolívar, refiriéndose a José de San Martín de Argentina y refiriéndose a Miguel Hidalgo de México. Decía, el sol quema con la misma luz que alumbra. Los malagradecidos solamente miran la mancha, los agradecidos solamente miramos la luz. Yo creo que esa frase es suficiente para decir que evidentemente cometieron errores, pero esos errores fueron capaces de enmendarlos con su propia vida incluso. En el caso de Sánchez, no murió como un traidor, como murió Pedro Santana, que murió siendo español. En el caso de Sánchez, murió siendo dominicano. Murió en territorio dominicano defendiendo la soberanía nacional contra ese mismo individuo que había colaborado, porque él colaboró con Santana en varias ocasiones. Sí. Pero contra ese mismo individuo él murió peleando y afirmando la nacionalidad dominicana. Y lo propio hizo Mella, que si bien colaboró y fue incluso hasta secretario particular de Santana, sí. No es menos cierto que cuando se produjo la anexión a España fue de los primeros que se colocó del lado de los restauradores y llegó a ser incluso ministro de Guerra y Marina del gobierno restaurador, definiendo cómo debía ser la lucha para derrotar a los españoles a través de lo que fue el método de guerra de guerrilla que luego aplicaría en Cuba justamente Máximo Gómez. Entonces, los seres humanos no solamente podemos ver la mancha de aquellos que cometieron errores y que ellos mismos en su momento llegaron a reconocerlo. Bueno. Se termina en la historia como tú concluyes tu vida, y ellos concluyeron su vida del lado de la causa de la patria dominicana, no del lado de los traidores, como terminó Pedro Santana, que nunca se arrepintió, nunca se autocriticó de lo que hizo, y por lo tanto no, el tribunal de la historia hoy día lo está juzgando de una manera como debe juzgarlo, como un verdadero traidor a la patria. En el caso de Mella y de Sánchez, terminaron como deben terminar los patriotas, los que sirven al ideal de la patria. Y por eso, repito, debemos nosotros tomar esa frase de Martí, referida a Simón Bolívar, a José de San Martín y a Miguel Hidalgo, para aplicarla a nuestros tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, que fueron seres humanos, que cometieron errores, pero que los tres murieron del lado del servicio de la patria, del lado de los intereses más sanos del pueblo dominicano. Juan, agradecemos, ¿verdad?, que haya estado con nosotros y refrescar la memoria para nuestra teleaudiencia de las colaboraciones, sobre todo de Francisco de Rosario Sánchez, a propósito de su natalicio, la conmemoración de su natalicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Siempre a las órdenes. Sí, bueno, de esta forma ya pues arribamos a los minutos finales de esta entrega de hoy del Tribunal de la Tarde, y como todos los jueves
de estreno en las diferentes salas de cine y las plataformas como HBO, Netflix, entre otras. Tenemos importantes recomendaciones bajo nuestro segmento de cine encabezado por Alex Cuellar. Bye bye. ¿Qué tal, gente? Qué gusto darles la bienvenida aquí a En Cine. Como siempre hay buenas recomendaciones y esta vez dos grandes películas de la pantalla gigante y muy esperadas, y una de una aplicación que está entregando muy pero muy buen contenido. Bienvenido, y arrancamos por El Cine con la tercera parte de una saga impresionante, con un actor al cual todas las chicas les encanta verlo sin camiseta, sin camisa. Está bastante fuerte este hombre. A la pantalla gigante vamos con Michael B. Jordan para ver Creed 3. Pasé los últimos 7 años viviendo los sueños más increíbles. Bianca. Adonis Creed ya ha llegado a la cima de su carrera y no tiene nada que demostrar en el mundo del boxeo. Todo esto es gracias a ellos. Convertido en un ídolo de este deporte, pasa sus días rodeado de su familia y seres queridos. Amigo, ¿te puedo ayudar? Sin embargo, todo cambiará cuando regrese un fantasma de su infancia. No te acuerdas de mí, ¿eh? Su amigo de juventud, Demian, acaba de salir de la cárcel y desea demostrar todo lo que ha aprendido de boxeo estos ¿Cuánto tiempo años. estuviste encerrado? Por ello, 18 años, hermano. querrá enfrentarse Salí la en el semana pasada. cuadrilátero con su antiguo amigo. Justo que estés afuera. Estuve Adonis encerrado años, Creed pero tendrá me que mantuve enfrentarse a este y todavía adversario, tengo el don. que no solo Ven quiere al gimnasio. quitarle su título de boxeo, Gracias. sino que desea acabar con él. Dirigida ¿Qué pasó por con ustedes? Michael B. ¿No te Jordan, contó? Éramos Creed como hermanos. 3, en los Aunque yo cines era del el mejor. país. Pero nunca pude demostrarlo. ¡Qué lindo! ¿Qué haces, amigo? ¿Quieres Oye, lastimarme? ¿qué te pasa? ¡Déjalo! Sé qué estás haciendo, Donnie, pero no le debes nada. Damien lucha contra el mundo y quiere hacer daño. Respondí por ti. ¿Estás molesto? Pasa la mitad de tu vida en una celda, viendo a alguien más con tu vida. Voy a recuperar todo. ¿Es una amenaza? Algo te está afectando. Damien era como familia. Ya no sirve de nada hablar. Tal vez tienes que enfrentarlo. Do what I gotta do. Some of my methods you might disagree with me. These are family ties. I recognize mine. I know that they needed me. Post-traumatic stress, watch it manifest. Got my only fear. I ain't scared of death. Did you hear me yet? I ain't scared of death. Did you hear me yet? What you gonna do? Threaten to take my breath? Tienes que soltar el miedo. Suelta la culpa. Olvida todo lo que fue y acepta lo que es. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step. Ahí está la primera recomendación. Qué impresionante y muy buen desenlace el que vamos a ver allí. Vamos al cine con otra tanda, pero por favor, esta también es una saga que ya lleva un montón de películas, pero nunca deja de sorprender. Es icónica, es un clásico, pero también es actual. En la pantalla gigante está Scream 6. ¡Señor, ayúdenos, por favor! ¿Qué? Oigan, ¡hey! Hay gente formada, niñas. ¿Algún problema, imbécil? Tenía un secreto. Hay una Sam, oscuridad dentro de mí. Mindy y Chad quieren tener una vida completamente normal. Para ello, va a dejar de después de la masacre final de Ghostface en Woodsboro, Tenemos cierta deciden historia mudarse a común. Nueva York. Todos ellos quieren abandonar esas Este no horribles es como ningún vivencias otro que Ghostface. sufrieron en su pequeño pueblo. ¿Qué es este lugar? Sin Es un embargo, altar. no pueden escapar tan fácilmente de sus Tenemos que problemas. traerlo aquí.
y les volverá a perseguir el ya conocido asesino con una máscara de fantasma. Sí sabes que eres como el décimo Lo que lo comienzan intenta, a ver ¿verdad? en Y el las metro. cosas jamás funcionan para el imbécil También de la máscara. aparece en el supermercado. Tal vez. En medio de la gran multitud. Sam, Tara, Mindy y Chad no están dispuestos a rendirse y se preparan para acabar con él y volver a vivir en tranquilidad. Dirigida por Matt Bettinelli y Tyler Gillette. Scream 6. De estreno en los cines. Me quieres a mí. Así que acabemos con esto. Oigan. Segunda recomendación, no menos importante y no menos impresionante, pero ahora dejemos al cine a un lado para irnos a una aplicación que tiene buenas películas. Hay series impresionantes también y están con un nuevo film. Este film es chileno con una trama muy buena, creo que pocas veces tocada. Así que nos vamos a Prime Video para ver Sayen. Esta es una cinta de acción y suspenso y es la primera parte de una trilogía producida por Amazon. Este film sigue la historia de Sayen, una mujer del pueblo indígena de Mapuches, en la zona sur de Chile, quien descubre una malvada conspiración encabezada por una corporación que ha destruido por varios años las tierras de su familia y de su pueblo, además de ser responsable de terminar con varios ecosistemas a lo largo de toda Latinoamérica. Sin nada que perder, Sayen decide enfrentarlos y llevar el caso ante la justicia, esperando salvar el legado de su familia. No te pierdas Sayen por Prime Video. Nosotros no conocemos el bosque, ella sí. Tenemos que hacer justicia. Justicia. Compran políticos, destruyen comunidades. Tienen que pagar. ¿Para qué te entrenaron exactamente? Nos está cazando. Te voy a matar. Tercera recomendación de Prime Video, no te la puedes perder y fue la última. Pero ya sabes que yo siempre verifico lo mejor, series, documentales y películas, y lo mejor de lo mejor te lo traigo en la próxima.